Feliz sábado, familia. Amén. Estoy contento porque a través de esta herramienta podemos estar todos reunidos, todos unidos, y estoy contento por ver a mis hermanos ahí y muchas personas también que por el internet, gracias a esta tecnología que podemos utilizar para bien o para mal, aquí Cristo nos las da para acercarnos a Él y para alabar su nombre. Feliz sábado a todos y yo les invito en el nombre poderoso de Cristo Jesús que se animen a preparar una predicación y presentarla. No es para gloria de nosotros, es para gloria de Dios. Y hay algo hermoso aquí, que cuando tú te comprometes con Dios, es algo lindo. Tú te pones a estudiar y yo puedo palpar la presencia de Cristo al lado mío y como me dice, lee aquí, lee de nuevo, no, esto no, aquí, ahora. Y cuando tú, o sea, estás en las manos de Cristo, Él te muestra cosas que de otra manera igual no la podrías descubrir. Igual haciendo tus estudios, los haces los haces un poquito por arriba, pero cuando ya tú te comprometes con Cristo, en participar de su obra, hay algo hermoso que va a pasar en los corazones de cada persona que permita que Cristo trabaje en él. Y bueno, este tema es, digamos que fundamental, o sea, es primordial. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Esto es algo hermoso, familia. Quiero que presten atención a todo este tema. Vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, los versículos de 6 al 8. La palabra de Dios dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Y aquí yo quiero comentarles con este texto que acabo de leer. Todos sabemos cuáles eran los propósitos de Lucifer, cuáles eran los propósitos de Satanás en el cielo. El orgullo, la envidia, el odio y todos estos sentimientos que de manera misteriosa nacieron en su corazón, lo llevaron a aferrarse al ser como Dios. Y no solo eso, sino quería gobernar por encima del trono de Dios. Y aquí, con esto que acabamos de leer, vemos un contraste impresionante entre Cristo y Satanás. Después de la caída de nuestros primeros padres, Cristo declaró que a fin de salvar al hombre de la penalidad del pecado, Él vendría al mundo para vencer a Satanás en su propio campo de batalla. Y bueno, pues la controversia que había comenzado en el cielo habría de continuar aquí en la tierra. Y este conflicto en este conflicto se iban a decidir muchas cosas. Había muchas cosas que estaban en juego. Y pues los habitantes de todo el universo, los habitantes del universo celestial, habrían de responderse las siguientes preguntas. ¿Necesita el gobierno de Dios un cambio? ¿Es imperfecta la ley de Dios? ¿Necesita arreglos, anulación o es estable? Pues como todos sabemos, Satanás se había encargado de sembrar mentiras y dudas en todo el universo. La palabra de Dios en Hechos capítulo 4 nos dice, capítulo 4, versículo 12. De hecho, no hay en ningún otro salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. O sea, no existe ni existirá otro salvador que no sea Cristo Jesús. No hay otro nombre por encima de él. El mismo Padre le dio un nombre, dice la palabra de Dios, le dio un nombre que es por encima de todo nombre. Filipenses capítulo 9 dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Alabado sea su nombre. Amén. El caminar de Jesús aquí en la tierra fue simplemente perfecto. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Y consistía en enseñarle al mundo cómo se debe llevar la imagen de Dios. Aquella imagen que se había ensuciado por las mentiras y todas las dudas que había sembrado Satanás en el universo. Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que Cristo es tan sencillo que no quiso venir a la tierra con aquella bella figura de Adán, por ejemplo, sino que la misión de Cristo era clara, era mostrar el perfecto carácter del Padre. ¿En dónde? En una imagen sencilla y humilde, porque lo que tenía que resaltar e impactar en este mundo caído era el verdadero carácter de Dios. Era sencillo físicamente, pero bello de corazón. Y ese corazón eterno es la perfecta combinación de amor, misericordia y justicia. Ese era el corazón de Cristo. Y tenemos mucho de qué aprender del caminar de Cristo Jesús aquí en la tierra. Se trata de eso exactamente, porque precisamente Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por Él, dice la palabra de Dios. Y la vida de Cristo debe ser, familia, el pan nuestro de cada día. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 21, 25. Voy a ir rápido para que me dé tiempo, porque hay cosas lindas que no quiero que se me vaya nada. Juan capítulo 21, versículo 25, dice la palabra de Dios: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Esto me fascina. Cuando yo leí esto por primera vez, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Alabado sea su nombre. Aquí demuestra que la vida y obra de Jesús aquí en la tierra era una fuente inagotable de amor, de felicidad, de misericordia. Tenía tanto amor que se le desbordaba de su corazón. Era algo tan lindo. Y sus obras pues fueron incontables. Aquí, por lo que nos dice el apóstol Juan. Pero tocando el punto de la muerte, quiero tocar un poco más el punto de los significados, el punto de la muerte y de la resurrección. La palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 1, dice así: levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ya ellos dos habían hablado de esa hora desde la eternidad. Aquello era impresionante. Ya ellos se habían sentado y habían hablado de esa hora. Y esa era la hora donde el Hijo sería glorificado y el Padre sería glorificado. La hora del sacrificio. La hora de poner las cosas nuevamente donde tenían que estar. Pero el Señor Jesús mantuvo firme su decisión de salvarte a ti y salvarme a mí. Mantuvo firme su decisión de desenmascarar el mal ante todo el universo. De que la justicia de Dios se mantiene y la misericordia se manifiesta. De que es un Dios justo, pero misericordioso. Un Dios que mantiene sus principios y paga las consecuencias con su propia vida. Alabado sea su nombre. Amén. La noche de Getsemaní podemos decir que fue la noche más terrible de este mundo. Porque la salvación o la perdición eterna de la raza humana estaban en las manos de Jesús. Y el universo entero asombrado, yo puedo imaginarme que contemplaba con gran atención aquella dura escena. Aquella fue una noche terrible de dolor para nuestro Salvador. Alguien dijo que un mártir es alguien que muere porque no puede evitarlo, pero muere por ser fiel,
Pero la muerte de Cristo, familia, la muerte de Cristo es un sacrificio porque Cristo lo consintió, o sea, Cristo consintió, Cristo aceptó morir en favor nuestro. Así que la muerte de Cristo es un sacrificio voluntario. Vamos a ver hasta dónde llega el amor de Cristo, porque esto me fascina. Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18, hay algo hermoso aquí. Miren qué dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No existe otro. Me da igual si tengo que poner mi vida por mis criaturas. ¿Por qué? Porque nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, alabado sea su nombre. O sea, en otras palabras, yo voy a morir porque yo quiero hacerlo. Yo voy a morir porque es mi voluntad hacerlo. Yo voy a morir porque junto a mi Padre queremos salvar a los seres humanos. Junto a mi Padre queremos dejar claro en el universo entero que Satanás es mentiroso y padre de mentira desde el principio. ¿Cuándo? Cuando yo sea alzado en esa cruz del Calvario. Cuando yo sea alzado en esa cruz del Calvario, vamos a dejar claro que la justicia de Dios se mantiene, pero Dios manifiesta su misericordia para aquellos que pecan y caen. Yo digo alabado sea el nombre de Dios. Amén. Mateo 26:39 también dice que yendo un poco adelante se postró. Escuchen bien esto, familia. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Pero en el mismo capítulo 26 de Mateo, hemos leído el versículo 39, en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La pregunta es, ¿qué tiene la copa? ¿Por qué insistía tanto en pasar de esa copa Jesús? Porque tenía el cáliz, el vino de la ira de Dios. Es decir, que nuestro Salvador, Cristo Jesús, bebió del vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. O sea, y no solo eso, sino que pasó una tribulación y una angustia terrible en aquel huerto de Getsemaní solo por ti, por mí. De manera que era la voluntad de Dios. Escuchen bien esto. Mira qué cosa más hermosa muestra Cristo. De manera que era la voluntad de Dios que Cristo muriera. Y era la voluntad divina de Cristo morir, no la humana, porque la humana no quería beber la copa, sino que era la voluntad divina de Cristo morir también. Y aquí podemos ver que Cristo Jesús era 100% humano. Debería ser semejante a nosotros en todo, como dice Hebreos 2:17. Y así como su naturaleza carnal quería una cosa, su naturaleza divina quería otra. Y lo mismo pasa con nosotros, familia. Según Romanos 8 completo habla de esto, de las dos naturalezas. Y en los versículos 5-6 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Jesús el carpintero no quería pasar ese trago amargo, pero Cristo el divino, quería hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Los deseos de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Cristo demostró con su ejemplo, con este gran ejemplo, que aferrados a Dios
podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa y ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Para Cristo morir, tenía que vivir una terrible experiencia. ¿Cuál era esa terrible experiencia? Esa terrible experiencia era estar separado de Dios, experimentar el ser desamparado de Dios. ¿Por qué experimentar? Porque desde su niñez, Cristo fue uno con el Padre. Y así fue. A pesar de pasar ese trago amargo, se mantuvo firme, se mantuvo fiel en la decisión de salvar a los seres humanos. Mateo capítulo 27, versículo 46, dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es necesario saber que Dios tuvo que sacrificar a su hijo porque era la única manera de resolver el problema del pecado de la humanidad. ¿Ok? Repito, era la única manera de resolver el problemón del pecado de la humanidad, porque era un problema grande. Ahora escuchen. Sabemos que Satanás continuamente lucha por desfigurar la imagen de Dios, sobre todo sea un auténtico transgresor de la ley. Pero esto es muy importante. También quiere quitarle el sentido a la cruz del Calvario. Esa cruz que es el único puente que nos une al cielo. Amén. ¿Y cómo lo hace? Al insinuar que no importa lo que tú hagas, Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso que nos va a salvar a todos igual. Amén. La pregunta es, ¿qué hemos entendido del plan de salvación para el ser humano? ¿Dónde está la cruz de Cristo? O sea, Dios es tan bueno, tan amoroso, tan bondadoso, tan misericordioso, que dio a su Hijo amado, a nuestro Creador, Cristo Jesús, el que nos creó con sus propias manos. Lo envió, lo entregó para que fuera humillado, azotado, despreciado y desechado, para que fuera varón de dolores y experimentado en quebranto, como dice Isaías 53, para que llevara nuestras enfermedades y herido por nuestras rebeliones, molido por la multitud de nuestros pecados, para al final salvar a todo el mundo en contra de la voluntad de aquel que no quiere ser salvo. Entonces, ¿para qué hizo sufrir tanto a su hijo si al final va a salvar a todos igual? Cristo da ejemplo desde su nacimiento hasta su muerte diciéndonos, tú viste como yo cargué mi cruz, coge tu cruz y sígueme si quieres vivir. Amén. Para que así como yo resucité, tú puedas resucitar como una nueva criatura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Miren esta cita. Esto se encuentra, para los que lo quieran localizar, está en Camino a Cristo, página 31. Dice, pero nadie se engañe a sí mismo pensando que Dios, en su grande amor y misericordia, salvará aún a los que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay otro modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Amén. El que no se humille de corazón ante Cristo, lamentablemente no será salvo. La verdad de Dios, familia, la verdad de Dios no es para los que se quieren perder. Por eso nos hizo con libre albedrío. La verdad de Dios, el evangelio de Dios, es poder para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Entonces vamos a mirar lo que ha sufrido nuestro Salvador. Isaías 53, del 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nosotros. Dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira qué dice aquí. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, ¿qué dice aquí? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea su nombre. Amén. O sea, nosotros le tuvimos por azotado de Dios, no Dios, porque Dios siempre amó a su Hijo. Y si consintió en su muerte, consintió porque era la única forma de traer esperanza. Vamos a ver qué le dice Jesús a Nicodemo. Esto es algo maravilloso. Se encuentra en Juan capítulo 3, los versículos 14 a 16. Juan capítulo 3, los versículos 14 a 16. Dice así la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, lo vuelvo a repetir de nuevo, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, yo vine para morir. Yo vine para pagar el precio del pecado y voy a morir. ¿Por qué? Porque el mundo no me conoció. ¿Por qué? Porque no conocieron a mi Padre, el Dios del Antiguo Testamento, no lo conocieron. ¿Por qué? Porque aún mi pueblo no me recibió. No existe otra forma, no hay otra manera, no hay otro método. El único método es cuando me vean levantado en la cruz de Calvario, entonces atraeré a todos a mí mismo. Amén. Y ahora todo el universo sabe quién es Lucifer. Quedó claro ante todo el universo cuáles eran los propósitos de Satanás. Por eso ahora podemos decir, familia, podemos proclamar que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. En Mateo capítulo 8, los versículos 14 a 17, la palabra de Dios dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, pero la palabra viva ahí, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, Isaías 53 nos dice cuál era la misión del Señor Jesús aquí en la tierra. Y cumplió al pie de la letra todo aquello por lo que había venido a la tierra. Jesús cargó, dice que con nuestras enfermedades, sanando a los enfermos. Y cuando se refiere a los enfermos, no solo a los enfermos por enfermedades típicas, sino a toda la humanidad, porque todos estamos enfermos con el terrible virus del pecado. Y es que Jesús se identifica con los que sufren. Alabado sea su glorioso nombre. Tocando el punto de la resurrección de Cristo, quiero que busquemos Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de Cristo es sumamente importante porque nos habla del poder de Dios.
O sea, creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y creó el universo y tiene poder sobre él, entonces él tiene poder para levantar a los muertos. Solo el que creó la vida puede resucitar después de la muerte. En la resurrección de Jesús, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. La resurrección de Jesús también podemos decir que es la garantía de la resurrección de los redimidos. Yo soy la resurrección y la vida. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. No sé si se acuerdan de estas palabras. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Se acuerdan de estas palabras de Jesús a María al resucitar? En otras palabras, ¿qué quiso decir aquí? Aún no he subido a mi Padre para que me dé la confirmación si mi sacrificio ha sido válido o no. ¿Y fue válido o no fue válido el sacrificio de Dios? ¿Fue válido o no fue válido el sacrificio de Cristo por nosotros? Amén. 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 Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Esto es hermoso. Miren qué dice la palabra de Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y no solo eso, sino que ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí hay unas palabras claves, que quiero que analicemos. He estado pues aquí profundizando un poquito sobre estos versículos y quiero analizar, por ejemplo, el que vivo, el viviente o el viviente. El término que se emplea aquí en el original es el Hay, el Dios viviente, que implica tener vida continua, vida permanente. Y es especial aquí porque Cristo había estado muerto, y en Cristo y solo en Cristo hay vida original. Porque no proviene ni deriva de otra, sino que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, como dice Juan 1:4. El otro punto que quiero aclarar es: estuve muerto. Literalmente, Jesús literalmente dice que llegué a estar muerto, evidentemente. Claramente indicando de que aquel que se le apareció a Juan no era otro sino Cristo Jesús, ¿no? Está confirmando que él estuvo muerto. Y la palabra vivo o estoy viviendo, que se emplea aquí en Apocalipsis 1, es decir, tengo vida continua, vida que no termina, vida autoexistente, y a pesar de la muerte que sufrió Cristo por la raza humana, sigue siendo el que vive y reina para siempre. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque era Dios con nosotros. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de vida eterna. Y la palabra llaves es simple. Las llaves son un símbolo de poder y autoridad. Hades significa la morada de los muertos o el sepulcro, ¿verdad? Entonces él aquí te dice: ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, ahora tengo el poder absoluto y tengo las llaves que le quité a aquel que tenía el imperio de la muerte y del Hades. Y con estas llaves que tengo ahora voy a hacer maravillas. Con estas llaves abriré las tumbas de los redimidos, familia. Esto es algo hermoso. La resurrección de Cristo es la garantía de que los justos se levantarán para vida eterna en aquel glorioso día que nuestro Salvador venga a las nubes de los cielos. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Miren cómo Pablo habla acerca del sacrificio de Jesús. En Hebreos capítulo 9,
los versículos 27 al 28 dice así: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Fue angustiado y afligido, y dice Isaías 53 que no abrió su boca, sino que como un cordero fue llevado al matadero, para que tú y yo hoy tengamos esperanza, salvación y vida eterna. Amén. ¿Quieren escuchar algo hermoso que dijo Cristo? Que pues igual lo hemos leído y pues igual no nos parece tan hermoso. Consumado es. Cristo dijo consumado es. En otras palabras, cumplí mi misión aquí en la tierra. Cumplí el propósito de mi encarnación. Cumplí ante el Padre, cumplí ante el universo, cumplí ante los ángeles, cumplí ante los demonios, cumplí ante todo el mundo. Consumado es. Esto es algo lindo. Alabado sea el glorioso nombre de nuestro Salvador. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14, y la palabra de Dios dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, fue igual que nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, tú eres el que tienes el imperio de la muerte, yo seré tu muerte. En otras palabras, yo voy a matar la muerte con mi muerte. Gloria a Dios. O sea, Dios tenía un coraje. Cristo es único. Colosenses capítulo 2 también, miren qué cosa más hermosa. El versículo 14 y 15 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió en la cruz. Esto es hermoso. El significado de la cruz es un misterio enorme. Bueno, no es un misterio porque ya nos los ha dado a conocer, pero hay cosas lindas en la cruz del Calvario. En otras palabras, Cristo le dijo a Satanás: tú tienes un imperio de la muerte, te voy a matar la muerte con mi muerte. Tú tienes un imperio de pecado, te voy a matar el pecado en mi carne. Alabado sea su nombre. O sea, voy a acabar. ¿Qué tú tienes, Satanás? Voy a acabar con todo lo que tú tengas en mi propio cuerpo. Y hay que tener coraje, hay que ser Cristo, porque solo Cristo podía hacer algo así. Cristo, pues, ya he dicho que es, bueno, dice la palabra de Dios, que es el único que pone su vida y la vuelve a tomar. El que era, el que es y el que ha de venir, dice Apocalipsis. Yo a veces me imagino, porque la palabra de Dios también es para meterse un poco dentro y a veces imaginarse, no solo leer, sino imaginarse. Hay que llevar imaginaciones, como mi hermano Juan Carlos, que le gusta mucho la imaginación, yo soy igual que él. Y yo me imagino los ángeles impresionados y todas sus criaturas, todos sus hijos del universo entero, mirando a Cristo, el Rey del universo, bañado en sangre, colgado de una cruz, todos llorando. Esto es tremendo. Y él diciéndole: tranquilos, no hay otro camino, no hay otra forma, nadie más puede hacer esto. Seguimos adelante. Esto es tremendo, familia. Juan, quiero terminar con este texto. La palabra de Dios dice en Lucas 24, los versículos 18 al 21, dice así: y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Este era Cristo, que se le había presentado después de su resurrección, se le presentó a muchos de sus seguidores, se le presentó a estos discípulos, y
y ellos no fueron capaces de percibir que era Cristo. Y le dice Cristo, ¿qué es lo que ha pasado? Le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Escucha para acá lo que dice aquí, que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. Esto es tremendo. ¿Por qué las palabras de Cleofas estaban tan cargadas de desánimo y pesimismo? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Así se refirió a él, entristecido, ¿no? Pobres discípulos, habían malentendido todo lo que era el reino de Dios. La redención que Jesús les había prometido estaba en plena acción. Esa era la razón por la que el Señor Jesús había aceptado la muerte en la cruz. Y ellos pensaban que Jesús les había fallado. Literalmente habían reprobado el examen final. Pero Jesús es tan lindo, nunca desecha a los que fracasan. Él es el Dios de las oportunidades. Él siempre está dispuesto a dar una página en blanco para escribir una nueva historia. Amén. Por eso Jesús se le apareció esa misma noche ante los discípulos. Estaban todos escondidos, todos estaban atemorizados. Y Cristo se le apareció y les confirmó la misión. Los discípulos después se dieron cuenta, cuando Jesús se desapareció en el momento de la oración de la cena, ellos se dieron cuenta que el que los había acompañado por el camino de Emaús era Jesús. Y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos sus palabras? Y efectivamente, no hay corazón que no deje de arder cuando escuchamos las palabras de Jesús y de vida eterna. Alabado sea su nombre. Alguien escribió esto y me ha gustado mucho y quiero compartirlo con ustedes. Dice, ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No Judas por dinero, no Pilato por temor, no los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestro Señor fue angustiado y afligido y no abrió su boca, sino que como un cordero fue llevado al matadero, familia. Y yo mismo a veces nosotros nos quejamos por cualquier cosa y Cristo no se quejó, estuvo calladito, cumpliendo su misión, para que tú y yo hoy tengamos esperanza, salvación y vida eterna. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Poderoso Padre que estás en el cielo, Cristo Jesús, te damos gracias porque has estado con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan lindo, tan maravilloso, Señor, tan hermoso, tan misericordioso, tan justo también, Señor. Que tú sabes lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en tu voluntad y no en la nuestra, Señor. Como nos dio ejemplo nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti, Señor, porque vienen tiempos difíciles. Y los que no estemos cerca y aferrados de tu poderosa diestra, Señor, los que no tengamos la mirada fija en ti, Señor, vamos a caer, Señor. De hecho, vamos a caer, Señor, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero, Padre, por favor, ponemos nuestra vida en tus manos para que tú, con tus manos de gran artista, tú las transformes, tú las renueves, tú las ordenes, tú nos des tu espíritu, Señor. Por favor, danos tu espíritu, para estar preparados para cuando tú vayas a derramar la lluvia tardía, Señor. Tenemos que primeramente tener la lluvia temprana en nuestro corazón. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y que la maravillosa sangre de Cristo, que de hecho no existe ningún líquido en este mundo que sea más precioso y más caro y más valioso que tu sangre maravillosa que quita toda mancha de pecado, Señor. Purifícanos, Señor,
En tu nombre poderoso, gracias por este mensaje, Señor, que es tuyo. Y sigue utilizando a tu siervo y a todas las personas que se quieran poner en tus manos, Señor, como una herramienta en tus manos, Señor, para que tú les hables a tu pueblo. Amén. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Quédate en nuestras vidas y que cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo le pueda tocar su corazón y puedan conocer al único Dios verdadero. Amén. En nuestro Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar el 103. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una bendición, hermano. Gracias. Vamos a cantar el número 103. Jesús resucitado.